Uy, está mi hermano. ¡Qué milagro! Bueno, Bueno, estamos vamos a todos. silenciar todos los micrófonos, Escabucho. Sí, ahora lo silencio, perdón. Gracias. Marcelo. ¿Sí? Sí, sí. Va. Bueno. Ancho. Bueno, estamos con 40 personas enganchadas. Parece si podemos, si aguantamos hasta las 10, 2 minutos y medio más y arrancamos, porque los tres panelistas, Federico, Vicky y Carlos, ya también, por respeto a las personas y a los amigos que se conectaron a las 6 de la tarde. Esto queremos. Vamos a tratar de silenciar a todos. Estoy viendo quién no está silenciado. Vamos a tratar de. La próxima, porque también les queremos informar, comentar que para el mes de agosto también estamos organizando una nueva reunión también por este sistema y seguramente con el sistema de YouTube también. Así que ya van a tener noticias nuestras. Entendemos que no vamos a decir el título, pero es un título que tiene que ver con la comunicación. No hay legítima defensa. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos. Estoy hablando por Radio 2. Hace 4 días. ¿Qué decís? ¿Eh? Espera todo. ¿Qué pasa?
que se ve que le hicieron una entrevista a Gabriel Navas. Bueno. Vamos a arrancar. ¿Les parece? Bueno, entendiendo que todo el mundo, como estamos aprendiendo todos, podríamos decir, a trabajar con este sistema. Así que cada uno que entre o cada uno que silencie el micrófono como para no pisarnos cuando un participante está hablando. Gracias. Desde hoy, 26 de julio del 20, para arrancar, los participantes, los integrantes de la Fundación Arturo Illia Rosario, le vamos a pedir en una especie de homenaje y de respeto, 1 minuto de silencio por Julieta del Pino, esta chica asesinada en el día de ayer en Veracruz. Bien. Siguen entrando participantes y a medida que podamos le vamos a dar entrada a la sala. Gracias por estar a todos. Mi nombre es Claudio Riofrío, yo represento a un grupo de amigas y amigos de Rosario, de la Fundación Arturo Illia Rosario, y agradecidos por esta aceptación a estar con nosotros a las 6 de la tarde, un domingo, para escucharnos. Revolución, abstención, intransigencia forman parte de los orígenes de la identidad del Partido Radical Argentino. Dicha identidad política, surgida a fines del siglo XIX, desarrollada a principios del siglo XX, y que se proyecta hasta nuestros días, fue forjada en sus inicios a fuerza de revoluciones, entre ellas las que hoy estamos evocando. La revolución del Parque, la de las boinas blancas, la de los viejos alcabuces, la de la bandera tricolor blanca, verde y rosa. Esta revolución tuvo como particularidad la lucha contra el régimen falaz y descreído, pero también y fundamentalmente tuvo por finalidad la construcción de ciudadanía que permitiera la inclusión de distintos sectores de la sociedad que hasta ese momento estaban excluidos de las cuestiones políticas en nuestro país. Evocar ese aporte de los revolucionarios del Parque, hacer historia, hacer memoria, dar vitalidad a esa identidad de construcción de ciudadanía, en esa inteligencia
está inscripta esta actividad de la FAI Rosario. En primer término vamos a escuchar al amigo Federico Secchi. Federico es un estudiante de quinto año de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, oriundo de Vicuña Maquena, provincia de Córdoba, que cuando le pregunté de dónde era, me dice, de un pueblito que seguramente nadie conoce. Se lo conoce a Vicuña Maquena. Federico es consejero directivo de la Facultad de Ciencia Política y es el actual secretario general de la Federación Universitaria de Rosario. Gracias, Federico, y estás con la palabra. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas, compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias, algunos amigos y amigas también que participan. Me gustó mucho la invitación siempre, Claudio, es tan atento de invitarnos a los que formamos parte de las organizaciones de la juventud, de las organizaciones universitarias, a participar de cada actividad de la Fundación. Yo adelanto que voy a ser bastante breve por respeto a los saberes también del señor Gavetta, de la doctora Perselló, que vienen a hacer uso de la palabra e introducirnos a un montón de aspectos muy necesarios para poder conmemorar, rememorar y también ver qué utilidades para pensarnos hoy en nuestro país, en la política de nuestro país, tiene este acontecimiento que marcó la historia del finales del siglo XIX y principios del siglo XX de nuestro país, y que hoy tiene ciertas utilidades muy necesarias y que tiene ciertos elementos muy necesarios. Y lo primero que se me vino a la cabeza cuando me doy a la tarea de pensar qué decir en un espacio como este, es qué difícil es pensar qué cosas quedan vigentes de un proceso que se dio hace 130 años, de un gran acontecimiento, de grandes acontecimientos, porque no fue uno solo, que se dieron hace 130 años, un poco menos, algunos empezaron un tiempo antes, y que se dieron en un país donde muy pocos elementos de ese país hoy quedan vigentes. Sí, algunos muy, muy presentes, pero pocos también en términos de la evolución y el desarrollo que ha tenido nuestro país. Y en ese sentido, después de pensar tanto tiempo y de problematizar qué aspectos podían ser, me encontré también con una idea que es bastante sencilla, no simple, pero sí bastante sencilla, y que es reconocer lo que es el afán que dio origen a ese proceso, esa gesta revolucionaria y a las dos más que continúan años siguientes, y que es el afán de múltiples generaciones, porque la Unión Cívica se llamaba la Unión Cívica de la Juventud, pero digamos, aglutinaba diversos sectores y aglutinaba diversas generaciones, y hay algo que sí nos conecta, y no importa si estamos en 1890, no importa si estamos en 1914, no importa si estamos en 1983, en el 2001 o en el 2020, y que es el afán y el entusiasmo por cambiar la realidad de nuestros semejantes y por cambiar la realidad de nuestro país. Parecen ya frases sumamente idealistas, para algunos infantiles, pero que es sumamente necesario hoy entender, creo yo, que es necesario derribar ciertos enemigos. Para un radical, en mi caso, y para los demócratas y para las demócratas, un enemigo no debe estar personificado, sino que debe hacerse una brecha clara y concisa, digamos, entre qué aspectos no son deseables para la vida democrática y no son deseables para una sociedad igualitaria, para una sociedad que piense en la ampliación de derechos y para una sociedad que tenga buena política, como le gustaba decir a don Leandro. Es imposible tener buena política si no hay buena fe, decía. Hoy por hoy se lo puede entender con palabras que no son más presentes, si se quiere, más actuales en nuestro uso común. Y es esa brecha que se genera entre los sentimientos que inspiran empatía y autoestima y los sentimientos que generan intereses particulares y egoístas.
Esos son los intereses que enfrentaron a los bandos que se dieron a la disputa de fuerzas en 1890, son los que encontraron a los bandos que luego en las dos revoluciones radicales posteriores enfrentaron también a compañeros de ese momento y que pensaron un país mejor posible, y que enfrentaron también múltiples veces a diferentes grupos de compañeros y compañeras que se enfrentaron contra injusticias atroces, que se enfrentaron también con parásitos del poder, que se enfrentaron con aquellos que han querido acceder al poder y de controlar los destinos de nuestro país por vías violentas, por vías ilegítimas, y que hoy son fácilmente reconocibles en muchas cosas. Hoy tenemos que pensar que la pelea de los revolucionarios, de las revolucionarias, también de 1890, no hay que invisibilizar nunca más la lucha también de compañeras en ese momento, y podemos personificarlo. La doctrina radical no es muy amigo de los personalismos, pero en ese caso hay que hacer uso de ese ejemplo de lo que fue Elvira Rawson, la segunda médica titulada en este país, y que en ese momento donde el Estado utilizaba los recursos del Estado para atender solamente a los de su bando, solamente a los que querían aplacar una rebelión, ella se planta y también atiende a quien sea, sin mirar a quién, y salvó la vida de muchísimos compañeros y compañeras, de correligionarios y correligionarias, y que fundó también una perspectiva de cómo entender la medicina, de romper tabúes en ese momento, un momento muy, muy primario en la historia de la configuración de nuestro país como lo conocemos hoy, y que hoy también es necesario remarcarlo. Es por eso que digo que qué difícil es pensar en qué hay de las vigencias de esas causas y qué hay en las figuras de esas personas para que hoy en día podamos caminar hacia un mundo diferente, si se quiere. Parecen palabras grandilocuentes, pero hay que entender que nuestro quehacer cotidiano, como militantes, como ciudadanos y ciudadanas, es también un reflejo de lo que nosotros queremos para nuestra sociedad y lo que nosotros queremos para nuestro país. Si esa mirada y ese quehacer cotidiano se orienta hacia las causas colectivas, se orienta hacia la ampliación de derechos, se orienta hacia abrir la vida política a aquellos que así lo necesitan, sea los desposeídos, como se lo llamó en ese momento, sean los perdedores, como les gustaba llamar a los detractores de Leandro Alem y decir que estaba del lado de los perdedores, sean aquellos que quedaron por fuera del mercado, sea aquellos que quedaron del lado de la línea de las desigualdades hacia abajo, sea de los oprimidos, sea de los invisibilizados, invisibilizadas. Esa es la línea en donde hay que pararse y decir de qué lado quiero estar, no contra quién. No contra quién, porque esos son muchos procesos que son ejemplos, digamos, de muchas maneras de entender el conflicto político que han decantado en aberraciones de nuestra historia, pero nunca hay que dejar de tener en claro que las injusticias son el enemigo, es algo a lo que hay que enfrentar, que la desigualdad es algo a lo que hay que enfrentar, que la discriminación es algo a lo que hay que enfrentar, que la quita de derechos es algo a lo que hay que enfrentar, y que el Estado tiene que ser nuestra herramienta transformadora y que la política tiene que ser nuestra herramienta transformadora. Es muy fácil y rápido decir la herramienta es una política de transformación de la realidad. Difícil es tenerlo cotidianamente presente y difícil es entender realmente que hay gente que dio la vida por estas causas, del bando que sea, pero que si su quehacer político y su motus político se originaron y se dieron a la tarea de mantener en alto banderas que son de reivindicación de derechos, entonces es un quehacer político genuino. Hay quien dice que la revolución se enfrenta frente a un status quo. Hay quien dice que la revolución, la movilización popular, es un grito contra una situación que los poderosos quieren mantener así. Yo no creo que sea eso. Yo creo que sí es un grito de rebeldía, no contra el status quo, sino contra la decadencia. Los elementos que movilizan causas particulares, la especulación, la ilegalidad en la política, los ventajismos, el parasitismo del poder, esas razones y esos móviles
no orientan hacia un status quo y no persisten en nuestra sociedad y nos mantienen en un status quo. Nos orientan hacia una decadencia. Una decadencia que creo yo nunca hemos tocado fondo, pero creo que no sea tan sencillo tocarlo y nos queda muchísimo por recorrer si es en ese camino en el que enfilamos nuestro país llegar a tocar ese fondo. Es terrible. Sí, del otro lado está un grito de rebeldía, que en ese momento de la historia se columnó como una revolución y que en otros momentos se columnaron de diferentes maneras y con diferentes objetivos. Pero claramente la bandera tiene que ser la empatía y la causa por aquellos que viven muchísimo peor que los que estamos acá sentados y que viven muchísimo peor a razón también de razones y de causas decadentes y de maneras de entender la política de una manera, no voy a decir vieja y nueva política porque me parece un concepto muy simplista, sí me parece que hay causas políticas y que hay causas antipolíticas. Me parece sin duda de que si hay una enseñanza que hoy, 130 años después, una gesta revolucionaria nos debe dejar a cada uno de nosotros y nosotras como mi humilde aporte a este espacio de discusión, a este espacio de encuentro, es entender que todos podemos hacer y todas podemos hacer algo en los momentos de crisis, en los momentos como ahora de pandemia, en los momentos donde se radicalizan aún más las desigualdades, todos podemos hacer algo por cambiar la realidad de nuestros semejantes. Parece una odisea, parece algo idealista, pero muchas veces la palabra idealista se ha utilizado para ridiculizar visiones posibles y cosas que muchos años después, o no tantos, de las que se vieron que fueron posibles. Muchas de esas causas que muchos de los próceres de cualquier partido, en este caso estamos hablando de aquellos caídos de la revolución, no vieron consumarse, muy pocos lo hicieron, pero que claramente la historia nos ha dado la certeza de que son posibles y de que vale la pena pelear por eso. Si hoy, como representante, si se quiere, que me toca ser de algunas organizaciones que integran compañeros y compañeras que desde muy temprano empiezan a abrirse hacia la vida política, hay algo que quiero dejar en claro, es esto: no es una razón de generaciones, no es una cosa de edades, no es una cosa de causas individuales, no es una cosa de nuestra propia formación ideológica, porque la Fundación es un ejemplo, siempre se ha abierto a diferentes espacios y acá no se le ha negado la palabra absolutamente a nadie que entiende la democracia como el régimen que realmente debe conducir las vidas de nuestro país. Hay que entender que es una razón de abrirse hacia el entusiasmo y hacia la empatía para cambiar la vida de nuestros semejantes, o hacia la, si se quiere, indiferencia o el egoísmo por las causas particulares, por el interés particular y el beneficio particular. Eso me parece que es una buena guía, más allá de ideologías, más allá de lo que cada quien acá tome como su guía personal. Estos valores son una buena guía que hoy nos pueden orientar hacia futuros deseables, hacia grandes objetivos y grandes ideales que no hace falta mucho tiempo para que hablemos acá, para ponernos de acuerdo en qué son. Me parece que una justicia diferente en nuestro país es necesaria, me parece que una redistribución diferente en nuestro país es sumamente necesaria. Río Frío. Me parece que instituciones más fuertes en nuestro país es una causa exclusivamente necesaria. Me parece que la consolidación de la democracia como un régimen que interpenetre nuestras vidas cotidianas, como decía Alfonsín, es una causa necesaria. Y me parece también que muchas causas de otros partidos, de otros colectivos, de otras personas, es necesario que las veamos desde una mirada de la empatía y no desde una mirada de la competencia electoral y desde una mirada de la disputa política solamente por la disputa, sino para alcanzar grandes consensos que nos permitan pensar en un presente deseable, no solo un futuro deseable, sino un presente mejor. No me quiero extender mucho porque la verdad que quisiera que todos y todas acá aprovechemos los saberes y la experiencia que tienen dos grandes referentes desde sus disciplinas, desde sus formaciones, y que la verdad me gustaría que muchísima gente más también valore estos espacios y tener la oportunidad de escuchar
a personas que han tenido grandes experiencias de vida y que pueden compartir de una manera muy, muy concreta y muy particular. Y nada, es un honor dar paso también a ellos y a ellas. Espero que todos acá los sepamos apreciar y muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por darme estos minutos para compartir lo que pensaba también. Bueno, gracias Federico a vos por tus palabras. Sí, coincidimos y bueno, vos lo dijiste, nosotros de todas las actividades que hacemos desde la ILIA le damos la posibilidad a todos y a todas las personas que quieran colaborar y que tengan un pensamiento democrático. Indiscutiblemente es eso. A partir de esa base está todo bien. Quiero agradecer en estos momentos, antes de darle la palabra a la doctora Percelo, al bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, porque colaboraron con esta reunión y con la reunión con el grupo de Zoom, en fin, nuestro saludo a toda la gente del bloque de diputados provinciales radicales de la provincia de Santa Fe. Ana Virginia Percelo, doctora en Historia, docente de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, entre otras. Autora de El Partido Radical, Gobierno y Oposición, 1916-1943. Otra publicación es Historia del Radicalismo. Otra es El Radicalismo en Crisis, 1930-1943. Esa es la amiga que, además de ayudarme y ayudarnos a los amigos López y Vila, vamos a hacer la propaganda también, colaboraron con este libraco, que ya en algún momento vamos a hacer una reunión sobre esto. Le agradecemos a Vicky y está en uso de la palabra. Hola Vicky. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, bien, muy bien. Bueno, en principio, bueno, saludos a todos, a todas. Gracias por la invitación. Me alegra mucho compartir este momento con ustedes. Bueno, yo vengo desde la historia, es decir, yo voy a hablar un poco acerca de, más que de las revoluciones radicales, de la relación del radicalismo con la revolución. Es decir, del contenido que el radicalismo le asigna en cada momento a la idea de revolución, a qué consecuencias tiene la idea de revolución para la identidad y para la organización del partido. Me voy a referir muy rápidamente a los dos ciclos revolucionarios que atraviesan la historia del radicalismo. El primero, que por supuesto tiene su inicio en el Parque, tiene su inicio el 26 de julio de 1890, 1893, 1905. El segundo, los movimientos que se gestan después del golpe que desplaza a Irigoyen del poder en 1930, movimientos que se dan entre el 31, o entre el 30 si quieren, y el 33. Es decir, quiero comparar un poco esos dos ciclos, quiero ver qué sentido tiene la revolución en esos dos ciclos. Y empiezo por el 90, empiezo por la Revolución del Parque, que es lo que se conmemora hoy. Y en realidad, en el 90, en la Revolución del Parque, no estaban los radicales. O sea, los radicales como tales, en tanto identidad y mucho menos en tanto organización, todavía no eran tales. Sin embargo, el Parque, la Revolución del 90, se constituye muy rápidamente en mito de origen. Se constituye muy rápidamente en fecha fundacional. Y en fecha fundacional que empezará a ser conmemorada en el 91, en el 92, en el 93 y en todos los años siguientes,
y aún en los años en que el radicalismo está en el gobierno, conmemorada con desfiles, con manifestaciones, con discursos, con homenajes a los caídos, con idas a la Recoleta a homenajear, a conmemorar a los caídos en el parque. Y una revolución del parque cuyos sentidos, además, van a ser muy disputados por los otros actores que también eran protagonistas del parque. O sea, cuando el radicalismo se constituya como tal, le va a disputar los sentidos de esa revolución del parque, sobre todo a los mitristas, a quien va a acusar de haber traicionado las banderas de la revolución. Digo, ¿por qué digo el radicalismo no estaba en el parque? Entre comillas. Porque en realidad desde el año anterior venían coaligándose ¿quiénes? Los sectores opositores al gobierno. ¿Qué es lo que esos sectores opositores al gobierno planteaban, proponían? Lo que esos sectores planteaban y proponían era que estaba en crisis un modo de hacer política, globalmente. Los cuestionamientos de esos sectores eran múltiples, eran variados, pero tenían un denominador común. Lo que ellos decían era que la práctica del gobierno no coincidía con la norma, que la práctica del gobierno no establecían los principios de la Constitución del 53. No se respetaban ni el principio republicano ni el federal. Los gobiernos electores perpetuaban a los que en el poder, el voto era una parodia, los adjudicaban por servicios electorales central. Es decir, los principios entonces republicano, representativo, federal, no estaban en acto. Es decir, y esto es lo que los sectores opositores al gobierno venían a reclamar, venían a develar. Ese movimiento es un movimiento heterogéneo, es un movimiento amplio, por algo se llama Unión Cívica, es decir, ahí, como dicen quienes escriben las crónicas, había católicos y masones, había militares y clérigos, había autonomistas y nacionalistas. Ahí estaba la banca y estaba el comercio, porque de hecho se estaba transitando primeras crisis del capitalismo importantes. Dentro de esos sectores, en el parque estaba Mitre, y Mitre había ya organizado una revolución en 1874, oponiéndose a los acuerdos entre los gobernadores provinciales para avalar la candidatura de Avellaneda, y ahí lo que él había dicho era que la revolución en realidad era un derecho, era un deber, y era una necesidad de los pueblos para abrir el sufragio. Y también en el parque estaba Alem junto con Mitre, y Alem unos años antes había dicho en la legislatura de Buenos Aires, líbreme Dios de erigir en principio la revolución. O sea, ¿a qué se estaba oponiendo Alem cuando decía eso en ese momento? Se estaba oponiendo a los movimientos insurreccionales que se producían cada tanto en el país, organizados por distintas facciones políticas. Sin embargo, Alem ahí decía algo más, decía, de todos modos, cuando el principio de autoridad está conculcado, cuando hay extralimitación de la autoridad deja de serlo y es legítimo oponerse, ¿no? Lo cierto es que en 1890 esa oposición se coaliga y encuentra su traducción en la organización de un movimiento revolucionario, ¿no? Que es la revolución del parque. El 26 de julio, todo esto todos lo saben, ustedes más que yo, los revolucionarios se concentran en el parque de artillería, son pocos, en realidad son entre 300 y 400 civiles y algunos cuerpos del ejército, es una revolución cívico-militar, y la revolución es rápidamente, después de 3 días de combate, la revolución, en tanto revolución, fracasa. O sea, el presidente renuncia, pero la revolución como revolución no tiene éxito, ¿no? En realidad, de todos modos, la experiencia del parque, a pesar de su fracaso, se transforma hacia adelante, como les decía al principio, en un acontecimiento mítico, en un acontecimiento fundante, y en un acontecimiento de ruptura, cuando en realidad no es, los cívicos no se plantean a la revolución como ruptura. Los cívicos se plantean a la revolución en realidad como reacción, y como reacción conservadora, como reacción contra los gobiernos electores, como reacción contra los círculos gobernantes, como
reacción frente a los principios conculcados de la Constitución. Se la plantean como reacción y se la plantean como restauración. La revolución es restauración de las costumbres, es restauración de las instituciones, es restauración de la actividad política y es regeneración de las costumbres, regeneración de las prácticas y de la moral. Regeneración, restauración, reacción. Son tres sinónimos en ese momento de la palabra revolución. Está el sentido de la revolución como ruptura, como cambio de un orden por otro, sino como restauración de un orden transgredido. Digamos, lo que los cívicos reclaman es un retorno al gobierno de la ley. Demandan buen gobierno. Entonces, digo, la revolución fracasa, pero la revolución produce consecuencias para adelante. O sea, abre un debate sobre cómo regenerar, sobre cómo restaurar, sobre cómo transformar esas prácticas que no se ajustan a la norma. Y ese debate es el que divide a los protagonistas del parque. Y de ese debate, la primera escisión la producen los radicales. Es decir, los radicales que se separan de los cívicos, ¿no? Pero también en el parque estaba Juan B. Justo, y también en el parque estaba Lisandro de la Torre. Y Juan B. Justo va a organizar unos años después el Partido Socialista, Lisandro de la Torre la Liga del Sur primero y el Partido Demócrata después. Es decir, del parque empiezan a surgir las primeras organizaciones que se van a transformar en nuestros primeros partidos modernos. El radicalismo, el socialismo, la democracia progresista. Y esa va a ser una de las consecuencias del parque, la aceptación del partido como mediador entre la sociedad y el Estado, ¿no? La UCR entonces es el producto de esa división, es el producto de esa ruptura, ¿no? ¿Por qué la ruptura? Porque mientras el mitrismo acepta acuerdos para recolocarse en el entramado de poder que surge de la revolución, el radicalismo se plantea acuerdista. Eso que llamamos intransigencia no es más que el antiacuerdismo. Es decir, el antiacuerdismo los define en un primer momento entonces, es el primer sello identitario. Revolución, como decían ustedes al principio, revolución e intransigencia o antiacuerdismo. Y va a faltar para agregarle el tercer hito, que es la abstención. Eso viene después. Es decir, la revolución, pero en ese momento, una de las premisas que sostienen los radicales, recién constituidos como tales, es que la revolución está inconclusa. Es decir, la revolución está truncada. Es una revolución trunca. Es decir, Alén le escribe en 1890 a un dirigente de la Unión Cívica Mendocina y le dice: la máquina opresora sigue armada, la máquina corruptora del oficialismo sigue armada, y hay que desmontarla pieza por pieza. Acá está la idea de la revolución trunca. Y como resultado de esa idea de revolución trunca es que se producen los movimientos del 93. O sea, en el 93, como no voy a abundar en esto que ustedes saben, estallan revoluciones en San Luis, en Santa Fe, en Buenos Aires, más o menos simultáneamente, que son asumidas como continuidad, como parte del mismo ciclo revolucionario. Y en todos los casos, los revolucionarios destituyen a las autoridades constituidas y las reemplazan, ¿no? En realidad, los gobiernos provisorios que se instalan ahí proclaman la necesidad de romper con la tradición fraudulenta e imponer el sufragio libre, ¿no? Continúan con las premisas del 90. En realidad, cada situación provincial es diferente, cada situación provincial da lugar a una ecuación distinta, porque tiene que ver con las relaciones de fuerza que se dan en ese momento en cada una de las provincias. En San Luis los revolucionarios aprovechan que el gobernador está peleado con la legislatura, en Santa Fe está la cuestión del impuesto al cereal, está la cuestión del voto municipal de los extranjeros, la instauración de una justicia de paz electiva. O sea, cada provincia tiene una ecuación propia, ¿no? Pero en las tres se da este común denominador de exigir sufragio libre, ¿no? En realidad,
una vez que las revoluciones se dan, que instauran gobiernos provisorios, estos gobiernos provisorios duran muy poco tiempo, rápidamente el Poder Ejecutivo pide que sean intervenidos, y ahí me interesaría, no sé cómo estoy de tiempo, recuperar rápidamente un debate, que es el debate que se genera después, es decir, que se genera en el Parlamento, acerca de cómo piensan los legisladores, tanto en el Senado como en diputados, la revolución. Es decir, están quienes dicen es sedición, hay que reponer a las autoridades constituidas. Y están quienes dicen que en realidad se trata de que hay que dejar caer a los gobiernos no apoyados por el pueblo, que esos gobiernos no tienen que ser restituidos y que la intervención no tiene que ir a las provincias. Y también están los que dicen hay que intervenir para llamar elecciones. O sea, las tres posiciones se debaten después, y las tres posiciones implican una idea diferente de lo que supone un movimiento revolucionario, que puede ser sedicioso o que puede ser legítimo. De todos modos, 1893 entonces pasa a ser considerado como continuidad, y refuerza ahora sí la constitución de la identidad radical, una identidad en formación, del mismo modo digo que una organización en formación. Es decir, el radicalismo todavía no tiene una organización y una estructura, Alén lo dirige, es el líder, es el presidente de la agrupación, una la más moderada, la de Bernardo de Irigoyen, una la más intransigente, la de Hipólito Yrigoyen. Es decir, Irigoyen viene avanzando sobre el Comité bonaerense y viene transformándose en un líder de la agrupación. Ahora, ¿qué pasa? Que después de la muerte de Alén, también en Julis, el partido pierde visibilidad, la organización se desinfla, una organización de fronteras laxas empieza a disgregarse, y subsiste en parte la cuestión identitaria. Pero el partido pierde visibilidad. Entre 1896, que se da la muerte de Alén, 1897, la famosa convención, se produce una nueva ruptura, y en 1903 hay un llamado, hay una convocatoria a reorganizarse. Y esa convocatoria a reorganizarse, paralelamente, digamos, a reorganizarse planteándose como continuidad del parque, eran las barderas del parque, ¿no? Paralelamente, digo, se está organizando una revolución. La reorganización de las filas del partido se da en paralelo, digamos, con la organización de una nueva revolución, que es la del 5. Y la revolución del 5, que está allá básicamente en Buenos Aires y en algunas provincias, lo tiene como protagonista ahora. Y esa revolución es la que lo fija Irigoyen, no solo en la imagen del conspirador, sino en la imagen del organizador. Digamos, es lo que le otorga un lugar mucho más destacado en el interior de la organización a Hipólito Yrigoyen. De todos modos, no todos los radicales en ese momento estaban convencidos de que la revolución era el camino. O sea, había amplios sectores dentro del partido que planteaban que la oposición debía hacerse desde la cátedra y desde la prensa, y no desde la organización de movimientos revolucionarios. Es decir, todos apoyan finalmente la revolución del 5, pero no todos piensan que la revolución es el camino hacia adelante. Ahora, ¿cuál es la novedad del 5? La novedad del 5 es que junto con la revolución, ahora sí aparece el llamado a la abstención. Ahí se completa la trilogía identitaria del radicalismo: abstención, intransigencia, revolución. De todos modos, la del 5 va a ser la última de este ciclo, y finalmente después el radicalismo accederá al gobierno y estará 14 años en el gobierno. Entonces, rápidamente, y después si quieren respondo, quiero pasar al 30 muy rápidamente, porque el segundo ciclo revolucionario radical, entre comillas, y después digo por qué entre comillas, se organiza después de que Irigoyen es desplazado del gobierno en 1930. Ahora,
¿Cuál es el principal argumento de la oposición de los golpistas para desplazar a Irigoyen del poder? En realidad, el principal argumento es que la forma republicana, representativa y federal ha sido transgredida, que hay fraude, que el Ejecutivo subordina al Parlamento, que Irigoyen interviene sin ton ni son a las provincias y en realidad ya no se trata de una república federal, que Irigoyen avasalla, y avasalla la democracia. Lo que se transgredió, lo que no funciona es la democracia como forma de gobierno. Esto es lo que los golpistas del 30, este es el discurso de los golpistas del 30 para justificar el golpe. Irigoyen es Juárez Celman. Y además, Irigoyen es un déspota y un tirano. Irigoyen es Rosas. No solo es Juárez Celman, también es Rosas. O sea, este es el discurso de un sector muy que esgrime la necesidad de restaurar el imperio de la Constitución. Es exactamente eso del 90. Es el discurso del 90, del 93 y del 5. Se propone y se llama Revolución del 6 de septiembre. Y a partir de ahí, hoy sabemos el primer golpe de una larga serie, pero todos esos golpes que se dieron en la Argentina después del 6 de septiembre se llamaron revoluciones. La revolución ahí había connotado de otro modo y se hacía imposible usarlo. Pero en realidad el 30 funda otro mito. Funda el mito de la unión del pueblo y el ejército para derrocar a la tiranía, en nombre de la restauración de la democracia. Esto pasó en el 30 y esto pasó claramente en el 55, ¿no? Es decir, ahí lo que se llama revolución es el golpe. Pueblo y gobierno, pueblo y ejército unidos, ese es el mito fundante del golpe del 6 de septiembre para derrotar al tirano, ¿no? Entonces, por supuesto que sabemos que en los intersticios, eso fue un golpe, y que en los intersticios, además de este discurso, aparecía otro, autoritario, corporativista, digamos, etcétera, etcétera. Ahora, también los movimientos en los que el radicalismo se involucra para derrocar al gobierno militar primero y al de justo después, se llaman. Ahora, son bastante diferentes a la de 1890 y a la del 93 y la del 5. En realidad, la relación ahí de los revolucionarios con el partido es conflictiva. Alvear está intentando fundar un partido de orden, fundar un partido que se coloca de poder gobernar, y los que en realidad no son tantos los radicales involucrados, es decir, todos los líderes de esas revoluciones militares, de esas revoluciones radicales son militares, Cataño, Toranzo, Pomar, la mayoría de ellos son militares. No es que los radicales no intervengan, claro que intervienen, pero no intervienen en nombre del partido. El partido intenta separarse de estas revoluciones, porque estas revoluciones le sirven al gobierno para exiliarlos, para encarcelarlos, para vetar la fórmula de Alvear a la presidencia, digamos. Es decir, son movimientos bastante diferentes. Y las proclamas aludían a qué? Las proclamas de los revolucionarios radicales y de los militares levantiscos en el 30, en el 31, en el 33, aludían no a la vuelta de Irigoyen, o sea, no se trataba de reinstalar a Irigoyen en el poder, aludían a entregarle el gobierno a la Suprema Corte, a hacer un llamado a elecciones, digamos. Lo que sí es cierto es que los opositores al radicalismo colocaron le atribuyeron a los radicales de manera exclusiva, a pesar de que en estas sublevaciones participaron anarquistas, participaron obreros ferroviarios, participaron obreros telefónicos, etcétera, etcétera, se las atribuían a los radicales para colocar al radicalismo en el lugar del otro, ¿no? En el lugar de la oposición, ¿no? Bueno, esta idea de revolución, y con esto cierro, va a ser reivindicada, estas revoluciones, este ciclo revolucionario, ¿por quién va a ser reivindicado hacia adelante? Va a ser reivindicado por los opositores a Alvear.
o sea, cuando se constituya Forja en el 35, cuando se constituya Cruzada Renovadora, son estos los movimientos que van a reivindicar estas revoluciones, que van a reivindicar la revolución como forma, como derecho, como deber y como necesidad, las van a reivindicar apelando a Irigoyen, digamos, y van a reivindicar estas revoluciones para oponerse a la dirección del partido. O sea, para oponerse a Alvear, para colocar en Alvear el lugar el que claudicó, el que levantó la abstención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son dos ciclos revolucionarios bastante diferentes, con protagonistas bastante diferentes, aunque la idea de revolución todavía no es la idea de ruptura, ¿no? Bueno, yo corto acá, después ustedes si quieren me hacen alguna pregunta. Cierro, si les parece. Bueno, gracias Vicky. Sí, sí, lógicamente que te vamos todos enganchados con tu forma de docencia. Gracias por todas tus palabras y seguramente te vamos a preguntar. Quiero saludar a dos autoridades que están presentes acá en la reunión. La señora Sonia Oyola, presidenta del Comité Departamental del Rosario. Te agradezco que nos acompañes, Sonia, y también al señor presidente del Partido Radical de la provincia de Neuquén, mi amigo César Gas. Muchísimas gracias, César, por estar. Bueno. Carlos Gavetta. Es rosarino, periodista, escritor especializado en el análisis político, económico y social. En la Argentina fue director del semanario El Periodista, 1984-1988, y de Le Monde Diplomatique, 1999-2011. Durante su exilio trabajó en la France Press, en el semanario Hebdo, esto todo en Francia. En el país de España fue columnista justamente del País, del diario El País, de Madrid, y en Barcelona director de 4 Semanas y Le Monde Diplomatique. Autor de libros como La encrucijada argentina, República o País mafioso, Todos somos subversivos. Uno de sus últimos libros es Enemigos. Militante en la década del 70, del 70 del siglo pasado, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y es amigo mío. Carlitos Gavetta, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Sí, soy rosarino, nadie es perfecto. Y estoy encantado de estar con todos ustedes, mis amigos. De todo esto, yo voy a intentar que mi aporte tenga que ver con una reflexión sobre el presente. Porque escuchando todo lo bueno y cierto que se dijo de la Revolución del 90, sus consecuencias posteriores y demás, yo me preguntaba, y bueno, ¿y dónde está todo eso hoy? ¿Dónde está esa clase dirigente? En la Revolución del 90, el gran triunfador, el que la venció, entre comillas, fue el general Roca. Y el general Roca, 6 años antes, en 1884, había dictado la ley 1420 de educación pública, gratuita, universal, obligatoria y laica. Un obispo de Córdoba llamado Vela protestó porque la Iglesia controlaba justamente la educación, o sea, la mente de todos los argentinos, la Iglesia Católica, además de controlar también el matrimonio que
esto resultó anulado por la ley de matrimonio civil también dictada por el general Roca. O sea que ese dirigente que en la revolución del 90 se oponía justamente a la revolución, 6 años antes había provocado él una revolución, ya conocemos la historia, Roca rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano, echó al nuncio apostólico de la ciudad de Buenos Aires, las relaciones con el Vaticano se reanudaron en la segunda presidencia de Roca. O sea, quiero decir que este dirigente que se opuso a una revolución que significaba un progreso para el país, 6 años antes había hecho él, era otra clase dirigente. En la Revolución del 90 se mencionó a Elvira Rawson, una de esas mujeres maravillosas de nuestra historia que curaba heridos. Junto a ella estaba Juan B. Justo, que como médico también ayudaba a curar heridos. Juan B. Justo, 6 años después, fundó el Partido Socialista Argentino y fue el primer traductor al español del Capital de Carlos Marx. Ya teníamos antecedentes de eso en nuestro país. Mariano Moreno en 1803 había traducido al castellano el Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, y así. Nosotros tenemos un país que de aquellas luchas que culminaron en el sufragio universal, en la ley Sáenz Peña en el 14, la reforma universitaria de la que participaron tanto socialistas como radicales, era una clase dirigente que tenía sus contradicciones, pero que tenía algo así como, si no un proyecto, una idea de país y una ética y una moral. Ya que mencionamos al Partido Socialista, Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América en 1904, electo en 1904, fue expulsado de su propio partido, del Partido Socialista, porque aceptó batirse a duelo, cosa que el Partido Socialista tenía prohibido. Menciono esto como hechos porque esto se veía un poco en todas partes. Bueno, esta clase dirigente, incluyendo a los radicales, socialistas y demás, empezó a traicionarse a sí misma a partir justamente del golpe de 1930. Y así empezamos a involucionar, discúlpenme, esto parece un poco exagerado, hasta hoy. De aquella Argentina, de aquella clase dirigente de socialistas, radicales e incluso algunos conservadores, nos quedan, qué sé yo, 5 premios Nobel, universidades que están, a pesar de que hoy están en decadencia, siguen estando colocadas en el primer lugar, en los primeros lugares en el mundo. Nos quedan una plástica, Berni, etcétera, etcétera, una literatura, Borges, Cortázar, 5 premios Nobel, 3 en ciencias, uno en medicina, otro en física y otro en biología, y 2 premios Nobel de la Paz. Somos un país que, por un lado, uno ve eso, que sigue aleteando, sigue vigente, y por el otro lado vemos un país que produce en un año normal alimentos para 250 millones de personas, y hay 30 millones que están bajo el nivel de pobreza y se ve gente hurgando en los tachos de basura para encontrar algo para comer. Estos somos hoy. De esa ética y de aquella moral tenemos hoy una vicepresidente que tiene media docena de juicios gravísimos. Por supuesto le cabe la presunción de inocencia, pero es vicepresidente. En cualquier república democrática y federal como la que aspiraban los de la Revolución del 90, todos, esta señora y muchos otros dirigentes no podría estar siendo vicepresidenta de la República, y la menciono a ella porque es una, esto afecta a todos los partidos. Entonces, la reflexión que deberíamos hacernos nosotros es que la Revolución del 90 fue una revolución republicana. Queríamos perfeccionar una república.
Luego, anarquistas, socialistas y demás impulsaron y lograron instituir leyes y el país avanzaba. ¿Hasta cuándo? Hasta 1930. Pongo esta fecha como emblemática porque las decadencias no empiezan como cuando empieza una función de cine, sino que son procesos. El napolitano Vico decía que la historia humana se desarrolla en círculos sucesivos, es decir, que va hacia adelante y luego vuelve un poco hacia atrás. Bueno, parece que nosotros hoy estamos en eso. De aquellos sueños, de aquella clase política, que incluso con actitudes y discursos reaccionarios, Sarmiento es el emblema de esto, Sarmiento tenía un discurso reaccionario referido a gauchos e indígenas, pero no proponía matarlos, proponía educarlos, ¿no? Y de ahí, en esa idea, que hoy lo políticamente correcto a Sarmiento le atribuye todos los defectos de su verbo, de su expresión, pero se olvida lo que él proponía, que fue lo que concretó Roca en 1884. Bueno, ¿qué somos hoy? ¿Qué tenemos? Un sindicalismo corrupto, enquistado en el poder, con las excepciones del caso, por supuesto, y esto vale para todo lo demás. Yo nací en 1943. Hasta 1989, cuando Alfonsín le transfirió el poder al siguiente presidente de la República, a Carlos Menem, yo no vi un solo gobierno democrático terminar su mandato. Tenía 50 años. Recién vos, Claudio, mencionaste que yo milité en el PRT. Sí, milité en la lucha armada en los 70, como tantos miles de jóvenes, montoneros, trotskistas. Yo venía del Partido Socialista, mi padre había sido un alto dirigente en Rosario del Partido Socialista, también un alto dirigente sindical, un demócrata convencido, un pacifista, pero vuelvo a contar la anécdota, me metí en la guerrilla el día en que la policía en Rosario asesinó de un balazo en la frente al estudiante Bello en la Galería Melipal, y yo terminé, el día de la Marcha del Silencio, terminé haciéndole respiración boca a boca a mi hermanito de 8 años, porque los gases de la policía lo estaban ahogando. Y mi otro hermano pasó corriendo al lado mío y me dijo, la próxima vez yo vengo con un chumbo. Y sí, nos metimos en eso. Hoy tengo muchísimas críticas para hacer. También nosotros intentamos una revolución, vista desde hoy bastante delirante, pero absolutamente justificada en sus aspectos éticos y morales. ¿Por qué? Porque el país ya no era de ninguna manera aquello a lo que habían aspirado los de la Revolución del 90, Alem, Justo, etcétera, etcétera. Elena Rawson. Alicia Moró de Justos fundó en 1902 en Buenos Aires un centro feminista socialista. En 1902, yo creo que ni en Europa existirían todavía. De esa Argentina que toda esta clase política, incluyendo a conservadores, radicales y hasta algunos reaccionarios, yo experimenté viviendo más de 20 años en Europa, entre Francia y España, haciendo mi trabajo, exiliado alguna vez. La idea, Argentina no es un país cualquiera para el resto del mundo. Argentina es el país de Borges, de Cortázar, de Berni, de los premios Nobel. En España todavía hay personas mayores quiero decir como yo, de 80 años o cerca, que dicen, es rico como un argentino. Cuando los argentinos de hoy escuchamos eso, nos da una especie de cosa decir, ¿de dónde le sale esto? Entonces, lo que yo vuelvo a preguntarme, que intenta hacer mi aporte de hoy, y les pido disculpas porque he pasado por 20.000 temas a toda velocidad, esto Vicky, sobre todo la historiadora entre nosotros, me va a disculpar. Si hubiera tiempo creo que lo podría detallar un poco mejor, pero estamos, como dijo el primer interveniente, Sequies, ¿no es cierto? Seki, me sale Saki por el famoso half izquierdo de News All Boys, que es mi equipo en Rosario, ¿no? Bueno, total, que
es eso, nosotros tenemos que preguntarnos hoy, tenemos que retomar aquellos valores republicanos y adaptarlos a la realidad de hoy. Porque hoy hay algo nuevo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, que son el aumento de las desigualdades. Marx ya lo adelantó en El Capital hace 150 años, llegará un momento en que en el desarrollo del capitalismo sus fuerzas productivas, es decir, la forma en que el capitalismo produce, entrarán en contradicción antagónica con las relaciones de producción, es decir, la forma en que el capitalismo distribuye. Y hoy estamos en eso. La tecnología anula puestos de trabajo. Aquellos que quedan ven rebajados sus salarios, porque la lógica capitalista es esa. Ahora, el problema es que se crea una crisis de demanda. De ahí la deuda pública. Estados Unidos, la primera potencia mundial, es el país más endeudado del mundo. China, una dictadura capitalista hoy, es su principal acreedor. En fin, una vez más pido disculpas, pero lo que quiero decir es que hoy tenemos que unir en nuestras luchas la idea republicana, los valores republicanos, la ética, la moral, la separación de poderes, etcétera, etcétera, con los cambios estructurales en el sistema en el que vivimos. No les estoy haciendo el discurso revolucionario que hubiera hecho en los años 70. El marxismo-leninismo se acabó en 1990. Si alguna vez tengo tiempo, les contaré una discusión que tuve con Fidel Castro sobre el particular. Pero quiero decirles que ahora la revolución de hoy es una revolución que debe incorporar al día de hoy y ponerlos al día los valores del 90. Por ejemplo, la democracia hoy podría ser directa. Con Internet, un intendente o un presidente de la República, hasta para cambiarle el nombre a una calle, podría preguntar por la mañana si al pueblo le parece bien y a la tarde tener los resultados de la gente que votó, categorizados por edad, por sexo, por situación social, etcétera, etcétera. La democracia directa hoy es posible. Ahora, con la decadencia del nivel educativo que se evidencia en nuestro país, y no solo en el nuestro, sino en muchos países del mundo, en particular en Estados Unidos además, ¿qué sería de la democracia directa? Yo a veces me pregunto si a mí, suponiendo que cometiese algún delito, me gustaría ser juzgado en un juicio por jurados. Porque viendo lo que son hoy los comentarios de la gente alrededor de cualquier problema, uno se da cuenta que todos aquellos valores republicanos por los que se luchó desde el 90 y desde mucho antes, por supuesto, y se siguió luchando mucho después, hoy están algo así como difuminados por una cultura que no es tal. Entonces, una vez más me disculpo y resumo. La lucha hoy pasa por afirmar los valores republicanos y por cambios estructurales que acaben o empiecen a acabar con las desigualdades. Yo creo que es así como les haremos honor a nuestros predecesores que en el 90 se batieron por estas cosas que hoy nos siguen faltando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente, como dice César, yo quiero pedir un aplauso para los tres participantes y vamos en estos momentos a comenzar una rueda de preguntas si la persona quiere hacer alguna consulta. Y por supuesto, Carlitos, que hay tiempo para... te ruego que cuentes esa anécdota con el comandante Castro. ¿Cómo así esa anécdota del comandante que me contaste? El tipo era muy memorioso. Pero bueno,
Gracias a los tres de nuevo. También quiero saludar a mi otro gran amigo, el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, don Diego Barovero. Así que, bueno, y son muchos amigos. Miguel Ponce, el Negro Ponce, un gran abrazo. Bueno, el Turco Elías, bueno. A ver, está hecha la... Marcelo Tázara, está pidiendo la palabra. Si vos habilitás el micrófono, te escuchamos, Marcelo. Habilito. Ahí está, ¿se escucha? Ok. Bueno, brillante, realmente brillante los tres oradores, realmente me nutrieron mucho. Doctor Gaveta, lo de la democracia directa fue planteado hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo, es un politólogo inglés que se llama Macpherson, que creo que tiene un libro que se llama Democracia Directa. Habría que verlo, yo hace mucho tiempo lo leí. Y él dice que una democracia directa es absolutamente imposible, porque sería automáticamente manipulada. O sea, ¿cómo la contenés? ¿Cómo la controlás? Sería casi imposible. Sería muy bueno releerlo. Yo lo leí hace muchos años, pero sería muy, muy interesante volver a leerlo, porque ahí él lo cuenta claramente, el planteo que usted hizo, que es interesante, pero él demuestra claramente que es imposible. Que es imposible. Ese aporte nada más, y disculpe la discrepancia. Bueno, Carlitos. Mirá, sin duda, yo cuando planteé el problema, planteé esas dudas, pero yo no creo que sea así. Lo que ocurre es que deben darse ciertos requisitos antes de implantar la democracia directa. Como les he dicho, yo he vivido muchos años en Europa, he recorrido mucho medio mundo, y hay sociedades que han alcanzado un nivel de acuerdos. Entonces, ¿qué apretaste vos acá? ¿Dónde oprimiste? Perdón. Hay sociedades que han alcanzado un nivel de acuerdo cívico y un nivel de cultura cívica. No me refiero a la cultura libresca o a los títulos universitarios, sino a la manera de convivir. El ejemplo más claro son los países escandinavos, pero nosotros no tenemos que ir tan lejos. Lo único que tenemos que hacer es mirar hacia el costado. Nuestros hermanos uruguayos son eso. También han tenido dictaduras, también han tenido problemas, pero no hay más que comparar cómo funciona nuestro comportamiento cívico con el de los uruguayos, por no hablar de los suecos, los holandeses, los dinamarqueses, ¿no? Mi experiencia viviendo en esas sociedades, mi experiencia de vivir, no de pasar por ahí, es que son sociedades donde la corrupción, el crimen, las magouilles, como dicen los franceses, existen, pero son penalizadas por la opinión pública en el acto. Es decir, la idea de una ética y una moral aplicada a la política están desarrolladas incluso entre los analfabetos, los pocos analfabetos que hay en esas sociedades. Uno no tiene otro remedio que cumplir con eso. Aquella famosa anécdota de los suizos que te corren y te dicen, señor, usted tiró este papelito, tiene que tirarlo en él. Bueno, a nosotros nos parece una exageración y nos da risa, pero si uno se lo piensa un poco, así es como debe funcionar una sociedad. Yo he visto en Europa, en una tarde donde no circulaban solo automóviles, pequeñas multitudes de 10 o 12 personas paradas en una avenida o en una calle cualquiera donde no pasaba nadie, esperando que a ellos se les pusiera el semáforo en verde, y después cruzaban. Y yo como argentino, como cualquiera de nosotros, miraba eso con la boca abierta. Ahora, la proyección de eso es esa.
En esas sociedades la democracia directa sí podía funcionar, al menos podría probarse. Lo primero que hay que adquirir es conciencia cívica, aquello por lo que en el fondo luchaban los revolucionarios del 90. Juan B. Justo, Alem, Elvira Rapson, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo, esa es mi experiencia personal. Yo estoy de acuerdo con usted que nos falta civismo, es decir, que nos falta ciudadanía, pero fundamentalmente nos falta ciudadanía porque la cultura política argentina es muy baja, es muy baja. Usted viene de los 60, 70, y usted sabe perfectamente que la cultura política de esa época era diferente. La gente tenía otra conciencia, era una sociedad más politizada, que leía más. Hoy la sociedad lee menos, no tiene tiempo, los trabajos son mucho más absorbentes, y seguramente que en Europa sería posible, pero acá estamos un poquito lejos todavía, me parece de eso, me parece. ¿Qué estoy diciendo? Habría que volver a una buena educación, habría que hacer un congreso pedagógico, cosa que no lo estamos discutiendo hace muchos años, pero sí, coincido con usted, es probable que en otras sociedades pueda funcionar, pero acá me parece que todavía estamos lejos. Perdóneme la disidencia y bueno, todos mis respetos hacia usted, ¿no? Perdón, se supone que tengo que contestar, yo estoy esperando a ver que me digan. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Dice, yo lo escucho bien, ¿eh? Yo lo escucho bien. Claudio está muteado. Creo que estamos de acuerdo en eso, así que podemos pasar para más adelante. Perfecto, ¿no? Gracias. Claudio, no tenés audio. A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Bueno, Marcelo, vos pediste la palabra. Marcelo Braccionati. Me decís que no. Vamos con, ¿cómo se llama? Troilor. A ver. ¿El Edgardo? No. Bueno, alguien, vos, Edgardo, ¿pedí la palabra? No. No. Gas. Unas palabras, Gas. Bueno, primero celebro esta convocatoria que es bastante numerosa, un domingo a las 6 de la tarde. La revolución del parque nos conmueve a todos. Sechi y Vicky hicieron un relato y enmarcaron históricamente, pero hay que coincidir que Carlos Gaveta nos conmovió a todos porque entró en las contradicciones que tenemos los argentinos. Desde Roca, que lo queremos desplazar, pero que fue realmente aportando ideas que nosotros hoy las tomamos, y bueno, y nuevamente en una Argentina, porque también nos ponemos en contexto, donde realmente la salida no la visoramos, donde, por ejemplo, acá en Neuquén se acaba de implementar el juicio por jurados, y coincido con Gaveta, un jurado compuesto de gente de muy buena intención, sin cultura y sin poder legítimo como para poder administrar justicia. Así que esta es la situación de la Argentina en la que estamos envueltos. Yo quiero celebrar siempre las actividades que propone Claudio Riofrío, en la cual me siento inmerso desde la publicación de ese diario, de ese libro que mostró, que es La República, y que 2 veces lo estuvimos por presentar acá en Neuquén, y en un colapso político
y este año la pandemia invitó que se hiciera. Esperemos que el año que viene este libro venga con la vacuna. Pero felicito a todos los disertantes y nos conmueve a nosotros, por lo que han dicho, esta situación de realmente de disgregación, y de disgregación en lo social, en lo político, en lo económico, donde como radicales, menos Gaveta, como radicales, estamos en una fuerza política que se llama Cambiemos, que es como la pandemia, pudimos entrar y no sabemos cómo salir. Y también tenemos dentro de esto, por un lado, las fisuras y las grietas que causa. Por un lado Macri, que se quiere entronizar también como una fuerza opositora, y por el otro lado el kirchnerismo. Bueno, les agradezco a todos, ¿no?, que me dio la palabra sin que la había pedido y no sabía tampoco cómo terminar esto. Así que desordenado, pero es lo que siento. Te agradezco, César, te agradezco estos minutos, y obviamente que yo voy a ir a Neuquén, mira, aunque sea caminando, voy a llegar a Neuquén, pero vamos a presentar el libro, quédate tranquilo, y allá iremos con Vicky Percelo. Si Vicky Percelo me acompaña, vamos a ir a presentar el libro La República allá en Neuquén. Y ahora lo tenemos en la legislatura porque soy diputado provincial. Bueno, ya estaremos por allá. Una pregunta para Vicky Percelo, esto te realizo la pregunta, Vicky, y después las personas que quieran seguir, que levanten la mano o que la pidan, por favor. Vicky, específicamente vos que sos una estudiosa, las revoluciones radicales. Acá en Rosario, ¿cuál fue la que más, podríamos decir, tuvo una relación a nivel nacional? Porque tenemos los revolucionarios muertos acá en el cementerio de La Piedad, cosa que el Partido Radical también nunca hace honor a los muertos, a los revolucionarios que tenemos acá en nuestro cementerio, en uno de los cementerios. Pero Vicky, la pregunta, Revolución Radical en Rosario, ¿cuál, desde el punto de vista histórico, tiene mayor repercusión a nivel nacional? No sé en términos de repercusión a nivel nacional, o sea, la del 93 es la que, digamos, tiene centralidad en Rosario y en Santa Fe, o sea, y son dos momentos revolucionarios, el de julio y el de septiembre, ¿no? O sea, que la revolución donde viene Alem, y etcétera, etcétera, que tiene más desarrollo en Rosario, es la del 93. También, digamos, de algún modo se replica en Rosario el movimiento del 5, ¿no? Pero originaria de Rosario ninguna. Es decir, y después los movimientos del 30, en realidad, la mayoría están organizados por un comando que se llama el Comando del Litoral, ¿no? Ahí está Kennedy, etcétera, etcétera, provoca levantamientos en Corrientes, en Entre Ríos, en Concordia, en Paso de los Libres, y el del 30, y también repercusión a reunión, creo que la del 93, es decir, que es la que forma parte del ciclo, ¿no? Del ciclo revolucionario del 90, que me estén faltando algún dato. Yo, Claudio. Te escuchamos, Gustavo, dale. Sí, para Vicky Percelo, ¿puede ser que en la revolución de 1905 la comisión el movimiento sindical haya participado activamente?
el micrófono tenía apagado. Hay algunos referentes, digamos, que plantean que los que participaron, o sea, que hubo como una agitación y una convocatoria, digamos, a los sectores obreros para participar. Lo que pasa es que hay testimonios de eso, el santafesino, el rosarino Ricardo Caballero lo plantea en su libro sobre la revolución, dice que ahí estaban los peones, los carreros, miembros del movimiento obrero, es decir, ahí hay un relato de Caballero que recupera a los sectores populares participando de la revolución del 5. Lo que pasa es que ese libro Caballero lo escribe después del peronismo. O sea, a Caballero le pasó también el peronismo por encima, entonces, digamos, hay que tomar con pinzas el relato que hace Caballero Espós de esa revolución del 5. De todos modos, había un diario rosarino que Deolindo Muñoz convocaba, digamos, a los sectores populares, a los sectores obreros a participar de la revolución. Y componente obrero hay también en las del 30, ¿no? Ahí está Luis Gay, que después va a ser presidente del Partido Laborista. Yo lo leí en el libro de Gálvez sobre Irigoyen. No sé si era esa la pregunta. Sí. Yo lo leí en el libro de Gálvez sobre Irigoyen, que la Comisión Obrera Regional Argentina convocó a un levantamiento revolucionario conjuntamente con la Revolución Radical de 1905. Sí. Dale. Sí, el libro de Gálvez sobre Irigoyen, que creo que es una de las mejores biografías de Irigoyen que se escribieron. Bueno, a ver. Gaveta está pidiendo la palabra. Bueno, tengo dos preguntas, en una para Carlitos Gaveta. Dice, usted que militó en el ERP, ¿cuánta influencia tuvo el pensamiento radical en esa organización? Y después, que cuente, por favor, la anécdota, hoy justamente hablando de revolución, la anécdota con ese revolucionario que se llamó Fidel Castro. Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad es que no, por lo menos yo no recuerdo haber leído nada vinculado con una influencia del radicalismo en el PRT-ERP. De hecho, el PRT-ERP había asumido el marxismo-leninismo, por lo tanto, no solo el pensamiento radical, sino el pensamiento socialdemócrata también eran algo así como rechazados, era la revolución o nada. Dentro de estas organizaciones, incluyo a Montoneros, a la FAR y a la FAL y a otras, habíamos aquellos que en realidad luchábamos contra la dictadura y no encontrábamos en los partidos tradicionales un referente para luchar contra la dictadura, porque justamente, y aquí me van a disculpar, me voy a meter un poco con el Partido Radical, por lo menos desde 1955, todos los golpes de Estado fueron apoyados o por el radicalismo y, digamos, el liberalismo argentino en general, con las excepciones del caso, personales, individuales, o por el populismo. En el golpe de Onganía contra el presidente Ilia, a mi juicio, uno de los mejores, si no el mejor presidente que ha tenido la República Argentina, atendiendo a lo que decía antes sobre los valores éticos y morales. Además, Ilia fue un presidente que intentó cambios estructurales. La ley de asociaciones profesionales, que tendía a acabar con la mafia sindical peronista, fue una de las principales razones del golpe de Estado, del mismo modo que la ley de medicamentos, que ponía en regla a todas las grandes organizaciones capitalistas que comercian con la salud humana, cosa que sigue hasta hoy. Bueno, cuando
Onganía le dio el golpe al presidente Ilia, allí estaban Juan José Tacone, Lorenzo Miguel, todo el peronismo. En el golpe de 1976, lo digo con pesar, Ricardo Balbín justificó la represión del general Videla diciendo que en Argentina había una guerrilla industrial. Yo recuerdo, yo estaba exiliado, se habló aquí del diario La República, yo colaboraba, soy amigo personal íntimo de Hipólito Soler Irigoyen, con quien compartimos el exilio, que fue uno de esos radicales que justamente no solo que se opuso, sino que se jugó la vida contra el golpe de Estado y todas esas clases de injusticias. O sea, el radicalismo en ese momento estaba partido dos, cosa que le ocurrió muchas veces. Entonces, la cosa es compleja. Yo voy a ese punto, digo, nosotros tenemos que, recién se mencionó al radicalismo actualmente hoy en el PRO. El radicalismo sigue siendo un partido democrático, republicano, pero hoy no se puede ser neoliberal. No te podés aliar. Y digo esto a continuación trasladando la crítica al Partido Socialista, a nuestra socialdemocracia, que hoy por hoy tiene un pie puesto en el kirchnerismo, en el populismo crudo y duro, y otro pie no se sabe dónde, ¿no? La socialdemocracia está así en el mundo entero. Felipe González, Bettino Craxi terminó exiliado, acusado de gravísimos casos de corrupción. Entonces, todo el movimiento progresista argentino y mundial está erosionado y está divagando entre la derecha y la izquierda, aunque sea una derecha republicana, pero hoy eso no va más, hay que hacer una alianza progresista, ¿no? Entonces, habrá que ver, lo primero que hay que asumir es esa, nuestra falta de propuestas que aúnen el republicanismo y la lucha contra las desigualdades, contra la corrupción. Nosotros tenemos dirigentes sindicales como Moyano, que hace más de 30 años que dirige el sindicato de camioneros y es presidente de un club y tiene una estancia en la provincia de Buenos Aires de 4.000 hectáreas, es un dirigente sindical. Mira, ya que estamos con las anécdotas, les cuento una. Cuando yo estaba exiliado, fui a ver al secretario general de la CGT francesa, Gérard Gatineau, que daba la coincidencia que era secretario general, pero al mismo tiempo era un periodista. Entonces yo lo fui a ver, que dicho sea de paso, el contacto me lo hizo Hipólito en aquella época, no me acuerdo por qué vía, lo fui a ver a Gérard Gatineau, secretario general de la CGT francesa, algo así como 3 millones de miembros, para decirle que nos apoyaran en la lucha contra la dictadura, para abreviar. Bueno, eran las 6 de la tarde, cuando terminamos me dijo, ¿te querés venir a comer a mi casa? Le dije, sí, cómo no. Bajamos, esto está en la Place du Colonel Fabien en Francia, la CGT tiene un edificio de un montón de pisos, me llevó hasta el subsuelo, se subió a un Renault 5 que tenía como 10 años, y me llevó conduciendo él, el secretario general de la CGT francesa, me llevó hasta su casa, en un barrio de clase media-baja, una casa limpia, confortable, estaba su mujer, sus 2 hijos adolescentes, la mujer cocinando, él que se levantaba y le llevaba los platos a la cocina y venía y nos servía, y yo lo miraba y pensaba en nuestros dirigentes sindicales y decía, pero ¿dónde estoy? ¿Se dan cuenta? Y bueno, y ahora voy a la anécdota de Fidel Castro, que es un poco larga, pero la voy a contar cortita. En 1987, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de Che Guevara, yo estaba en La Habana dando unos cursos, me había invitado Prensa Latina, la agencia de prensa, para dar unos cursos de periodismo. Entonces estaba ahí y una noche bajo y me encuentro con Rogelio García Lupo, Eduardo Galeano, una barra de amigos que estaban ahí, y les digo, ¿qué pasa? Dice, no, perdón, me estoy confundiendo, eso fue después, cuando me lo encontré a Fidel. Ahí en ese momento me invitaron a un acto que daba Fidel en Pinar del Río para conmemorar el 20 aniversario de la muerte del Che.
Yo a Cuba había ido muchas veces, conozco a mucha gente, sobre todo gente joven, revolucionarios, muy críticos de la revolución cubana, pero revolucionarios, orgullosos de su revolución. Entonces el Che, yo fui como invitado, se echó un discurso, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero que el Che, que esto, que tenemos que luchar, que combatir, bueno, así, ¿no? Entonces, yo que conocí esta situación, sobre todo en la juventud, tenía una amiga socióloga que me decía, mirá, sí, soy socióloga, soy una negra socióloga, mi familia son negros, hace 20 años yo hubiera sido, qué sé yo, prostituta en un casino, ahora soy socióloga, pero no tengo trabajo, me decía. Y esa era su crítica a la revolución. Entonces, bueno, cuando terminó Fidel su discurso, yo fui con los otros invitados a saludarlo, yo ya lo conocía, había estado con él, pero siempre en grupo. Entonces, cuando le di la mano, le digo, comandante, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, cómo no. ¿Qué quieres preguntar, chico? Le digo, ¿por qué usted nunca habla del futuro, del progreso, de la felicidad? Y me dice, oye, ¿por qué me preguntas eso? Y en ese momento me empujaron, todo el mundo lo quería saludar, y yo me fui de ahí pensando, pero ¿qué va a pensar? Que yo soy, qué sé yo, un religioso que quiere que les hable del paraíso perdido, que es, bueno, nada, me fui de ahí. Un año después, diciembre del 89, un año y pico después, yo estaba otra vez en La Habana por lo mismo, y ahí fue que bajé en el hotel y me encontré con el Pájaro García Lupo, Eduardo Galeano, Mario Benedetti. ¿Qué están haciendo ustedes? Dice, estamos en el concurso Prensa Latina de Periodismo, esta noche se entrega el premio, ¿no querés venir? Le digo, mira, yo estoy dando una charla para Prensa Latina, vamos. Y fui. Y cayó Fidel. Y yo estaba ahí con Galeano, Timossi, el director de Prensa Latina, un argentino, por cierto. Y Fidel llega un año y medio después. Traten de pensar ustedes en la cantidad de estupideces que le deben preguntar todos los días. Me vio y me dijo, oye chico, ¿tú qué fue lo que me preguntaste? Y le digo, comandante, qué suerte que me pregunta esto, porque yo me quedé muy mal. Dice, pero ¿qué querías que hablara? Le digo, no, mire, ¿por qué no habla usted de los problemas que tiene el socialismo? Dice, ¿qué problemas tiene el socialismo? Le digo, mire, la productividad. Estamos hablando del año 89. En el 90 se cayó la URSS. ¿No? Entonces le digo, la productividad, le digo, comandante, y en ese momento Fidel empezó a echarse un discurso antisoviético. Tengo fotos que les puedo mostrar. Me ponía el dedo en el pecho y me empujaba así para atrás y me decía, porque estamos hartos de esos tecnócratas de la escuela Lomonosov. La escuela Lomonosov es la escuela de cuadros técnicos de la Unión, era la escuela de cuadros técnicos de la Unión Soviética, que vienen aquí a decirnos lo que tenemos que hacer y nosotros nos mirábamos con Galeano diciendo ¿qué le pasa? Después nos enteramos que un mes antes había pasado Gorbachov por ahí y le había dicho que no había más plata de la URSS. Ahí fue cuando empezó el periodo especial, ¿no? Entonces, pues, de ahí la bronca que le agarró a Fidel con el asunto de la Unión Soviética. Y bueno, esta es la anécdota. La anécdota en realidad tiene que ver con la memoria prodigiosa que tenía este personaje, que un año y medio después se acuerda de eso, de esa, si ustedes quieren, esa tontería que yo le había preguntado un poco antes. En fin. Gracias, Carlos, por la anécdota. Y bueno, y justamente en el tema de la memoria, se van a cumplir un nuevo aniversario del fallecimiento de el que fue presidente de la Fundación Arturo Illia, un gran amigo y seguramente amigo de ustedes también, el flaco Álvarez Guerrero. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la muerte, así que lo vamos a recordar. Y Álvarez Guerrero decía algo, dice, ustedes, nosotros los radicales, tenemos muchos déficits, y uno de los déficits que tenemos es no escribir sobre nosotros mismos, y no contar de dónde venimos, y no contar lo que hacemos. Razón por la cual hoy, 26 de julio, al cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución del Parque, es por eso que tiene sentido también esta reunión.
Les agradezco realmente en nombre de todos los amigos de la Fundación Ilia de Rosario que nos acompañen. Si hay alguna pregunta más, para liberar a los amigos, si levantan la mano, puedo ver, o que abran el micrófono y hagan alguna consulta. Hola Miriam. Carlitos Pérez Greco. Hola, me enganché tarde hoy. No importa. Carlitos, ¿cómo te va? Un gran abrazo, hermano. Bueno, si no hay nadie que quiera hacer una consulta, los liberamos. Nuevamente les agradecemos a Federico, a Vicky, a Carlitos. Yo también quiero agradecer a Victoria Tejeda, que es una ex diputada y una dirigente juvenil de la Unión Cívica Radical de acá de la provincia de Santa Fe, por lo que dije al principio, para esta reunión de Zoom, a Raúl Sánchez, a Carlos Vilas, a Ramiro, mi hijo, les agradezco, a Sergio Baldi, les agradezco todo el esfuerzo que entre todos hacemos lo que podemos. Recuerden que en agosto seguramente tenemos otra actividad. Sin más, liberamos todos los micrófonos y, bueno, con un aplauso y salúdense como quieran. Gracias. Bravo, gracias. Muy buena. Hasta luego. Que se repita, que se repita. Excelente. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muy bueno, Claudio. Felicitaciones. Negrito Ponce, te mando un gran abrazo. Igualmente. Saludos a todos. Nos vemos. Bueno, chau Gustavo, chau. Chau. Excelente. Bueno. Marcelito Marchionati, quedaste ahí Marcelito, sin hablar. Bueno, les mando un abrazo grandote y Carlitos, de nuevo, muchas gracias por este tiempo del domingo, hermano. Vicky. Gracias a ustedes por hacerme compartir una reunión radicheta. Muy social. Le vamos a decir a César Gas que nos invite también a vos, Carlitos. Nos vamos a ir con Vicky y con Carlitos a presentar el libro de la República. Junto con Carlos somos dos los que no somos radicales, decía Carlos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias este domingo bien grandote. Un abrazo para todos. Chau. Gracias, Claudio. Gracias, chau. Chau.